En esta parte del curso, bueno, ya que son videos adicionales, vamos a hacer una breve indicación a cómo trabajar en el SAVE con cargas sísmicas. Exportamos el modelo a la versión 12 o a la versión, puede ser 8, con la que ustedes trabajan. Vamos a trabajar con la cimentación, puede ser cualquier nivel de entrepiso. Elegimos la tercera opción, seleccionamos los casos de carga estática que queremos exportar, los casos de sismo dinámicos, seleccionamos los dos casos dinámicos pero para diseño, y le damos en OK. Ponemos un nombre para exportar y luego en el Save procedo a importar el modelo. Antes de empezar el modelo, voy a asignar para que el modelo no tenga ningún resorte. Le doy clic en OK. Ahora, si yo reviso quizá en cualquier punto, solamente tendré cargas. Por ejemplo, este de acá creo que es una columna. Veo que sí están las cargas. Lo que he borrado son los resortes nada más. Puedo dibujar cualquier losa. Asigno las propiedades del módulo de subrasante del suelo. Grabo mi modelo. Si nosotros vemos en los modelos anteriores que hemos venido trabajando, hemos borrado todos los casos de sismo. Si nosotros no nos fijamos, si queremos que nos muestre las fuerzas de sismo, por ejemplo para las cargas de diseño del análisis dinámico, vemos en una vista en 3D, vemos que el programa no nos entrega ningún dato, pero este es solamente de forma visual. Si nosotros escogemos de uno de los modos, por ejemplo en el modo 5, vemos que sí tenemos. La clave entonces para trabajar con cargas sísmicas es no borrar los casos de modo que el programa ha exportado. Hay que dejarlos tal como están. Y los casos de carga, digamos los dos casos del análisis dinámico, el programa lo que va a hacer es considerarlos como cargas estáticas. Entonces, si nosotros le pedimos nuevamente que nos indique las cargas de sismo del análisis dinámico, no nos aparece nada. Vamos a correr el modelo sin borrar ni las cargas de modo, y ahora le vamos a pedir al programa que nos entregue, por ejemplo, los momentos. Puede ser el momento 1.1, el momento 2.2, pero del caso de los casos de carga del análisis dinámico, puede ser en el eje, en el sentido XX. Aplicamos y vemos que sí nos entrega. Entonces, figurativamente, bueno, o sea, como está indicado con la que nos entrega con la deformada, es que se nos ha esparcido por el otro lado. Le indicamos que no nos deforme el modelo y tenemos en la vista. Entonces tenemos que nos está entregando los valores de los casos de carga del análisis dinámico. Puede ser el sismo en Y pueden ser las fuerzas de membrana F22. Vemos que también no nos entrega.
Nuevamente, entonces les recalco, la clave es en no borrar los casos, las fuerzas estáticas, las fuerzas de cada modo. El programa internamente no nos calcula cada fuerza del análisis dinámico y que podemos incluirlas en combinaciones. Por ejemplo, yo puedo agregar a la combinación 4 la carga de sismo de diseño en el eje X y le puedo poner el factor de mayoración. Entonces ya tendré la combinación de carga, pero incluyendo los efectos de sismo. De esta manera entonces pueden incluir en el SAFE los análisis, los casos dinámicos del análisis sísmico y combinarlas y realizar el diseño o las comprobaciones que ustedes deseen. Eso es lo que nos faltaba indicar, que quizá en la parte del taller. Lo que vamos a ver en esta parte es indicar el proceso de diseño que hace el SAFE para la cimentación. Vamos a ver lo que son una zapata típica y en las vigas de cimentación. Vamos a cargar nuestro modelo, el que ya hemos venido trabajando. Vamos a hacer el diseño primero de la zapata que está entre el eje 4 y el eje E. Está acá. Tenemos el eje 4 y el eje E. Es una zapata de 4x4 metros. Vamos a hacerle un zoom. Para ver las franjas de diseño con las que hemos trabajado, podemos seleccionarlas y vemos que están en todo el ancho de la zapata. Esto ya se vio en la parte del taller. Nosotros tenemos que la base de la columna es la que yo estoy marcando. El diseño a flexión se hace a la cara de la columna. Tendremos entonces los límites. En el caso del sentido X, vamos a trabajar con este ancho, con toda esta losa. Es como si tuviéramos una losa o también podemos simularla para el diseño con una viga en voladizo. Tenemos este extremo empotrado y este es el extremo libre, todo el borde. Tendremos los momentos máximos que se van a producir en esta zona y bueno, acá los momentos que van a empezar con 0. Vamos a tener que el ancho para esta sección, si todo mide 4 metros, la columna es de 80 por 80, vamos a tener o vamos a simular que el momento flector máximo para una viga va a ser 4 metros menos 0.80 entre 2, solamente esto acá. Y bueno, y la otra dimensión que, como habíamos indicado, para estas zapatas era de 4 metros. Entonces vamos a ingresar con estos valores al Excel como si tuviéramos una viga de estas dimensiones. La altura de estas zapatas es de 0.80 centímetros.
y esto es en el sentido X. En el sentido Y será de manera similar, es simétrica esta zapata. Lo que vamos a calcular es entonces el momento máximo en la unión, digamos, de la cara de la columna y con la zapata en la intersección, tanto en el sentido X y como en el sentido Y. ¿De qué manera lo calculamos? Es sumando los puntos, o en este caso para los momentos en las intersecciones o en todo el largo de la zapata. Vamos a indicarles de qué manera hacer. Como ya se indicó, se tiene la columna en la parte central, y si ustedes se fijan, he dividido la zapata teniendo estos puntos. Tengo acá el primer punto 0, luego he dividido acá en otro punto 1, otro punto 2, acá tengo punto menos 1, otro punto menos 2, igual en el otro sentido, 0, 1, 2, menos 1 y menos 2. Lo que yo voy a hacer es trazar también otra grilla adicional con estos puntos. Y siempre al medio. Voy a trabajar con este punto 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De qué manera? En el ETABS, por cada, en este caso yo estoy dividiendo la losa en elementos finitos de 1 metro, que son estos de acá. Acá, por ejemplo, tengo uno, de 1 por 1, acá tengo el otro. Entonces esta zapata está dividida en 4 elementos, y esa división es en todos. Tendré entonces en total 4 por 4, 16 elementos finitos. Por cada elemento finito, el programa me va a entregar ya sea momentos. Voy a denominarle acá, por ejemplo, un momento 1, momento 2, momento 3, momento 4, momento 5. Los resultados, ya sea momentos o fuerzas, siempre son en unidades sobre la longitud. Si yo estoy trabajando en unidades, digamos, toneladas metro, las unidades de estos momentos serán toneladas metro sobre metro, en el caso de que trabaje con toneladas metro. Si trabajo, digamos, en toneladas centímetros, será toneladas centímetros sobre centímetros. Igual acá, todas las unidades de los resultados que me entrega el SAFE. Y esto se respeta también para el ETABS, para el SAPO o para cualquier otro programa en base a elementos finitos. El proceso de integración del resultado, en este caso de los momentos que queremos hallar, ¿de qué manera los hallamos? Si yo tengo el elemento finito, voy a trabajar acá de 1 metro por 1 metro, yo tendré el valor, podría ser un valor de un momento 1, y el momento 2 podría ser un poco más grande. Eso es un ejemplo, puede ser más pequeño. Puedo tener esta forma trapezoidal que me indica los momentos, y acá el momento 2. Lo que yo tengo que hacer es calcular el momento al medio de la sección. Tendré entonces un momento promedio. El momento promedio será igual al promedio de ambos momentos. Esto tendré entonces en toneladas metros sobre metros.
yo voy a tener una longitud del elemento finito. Para tener el momento resultante solamente para este ejemplo de este elemento finito, yo al momento promedio, podríamos denominar el momento final, será igual al momento promedio por L. Este ya estará en toneladas metro. Y ya puedo trabajar entonces con unidades que yo estoy acostumbrado a siempre usar, en toneladas metro, no toneladas metro sobre metro. Entonces hay que tener en cuenta esto. Lo que voy a hacer entonces es tener acá un momento promedio, digamos 1, momento promedio 2, momento promedio 3 y un momento promedio 4. El momento total actuante, digamos en toda la losa o en esta sección, el momento total será igual al momento promedio 1 más momento promedio 2 más momento promedio 3 más momento promedio 4, y denominemos un momento de diseño que va a ser igual al momento total por la distancia de cada elemento finito. En este caso todos los elementos finitos son iguales y tienen el lado igual a L. Entonces el momento de diseño es el que yo voy a introducir en mis fórmulas, y ya sea para calcular la cuantía o para calcular el área de acero que necesito. Hasta este punto, digamos, ya tendría que fácilmente una manera de cómo calcular el momento de diseño. Vamos a ver un paso anterior antes de ingresar al diseño, de qué manera el programa entrega los resultados también. Acá tengo una hoja explicando más o menos los resultados del programa. Tengo un elemento, ya sea plate, membrana o shell. Tenemos entonces el elemento tridimensional. Tenemos los ejes de orientación, el eje 1, el eje 2 y el eje 3. Ya sabemos que en elementos finitos es muy raro usar las coordenadas X y Z. Vemos que el lado o la cara positiva 1 es la que está transversalmente al eje 1. Tenemos entonces la cara 1. De igual manera, la cara positiva, la cara 2 positiva es la transversal al eje 2. Tenemos la cara 2. Y la cara 3 tendríamos esta acá, estaría, digamos, en el plano de la pantalla, y es perpendicular al eje 3. Esta es la primera parte, digamos, de cómo interpretar los resultados, ya que basándonos en la ubicación de cada cara, el programa nos entrega los resultados. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de todo lo que son fuerzas de membrana y fuerzas de corte. En este caso, el programa no siempre nos entrega estos resultados, el F11, F22, F21, F12, o también las cortantes 1,3, cortante 2,3. ¿De qué manera nosotros interpretamos o podemos revisar fácilmente las orientaciones o dónde están estas fuerzas? Por ejemplo, la fuerza F11. ¿Qué significa F11?
F11 son las fuerzas de membrana en la cara 1 y en el sentido 1. F22 será de igual manera la fuerza en la cara 2 en el sentido 2. Nosotros podemos tener, por ejemplo, el F21 va a ser igual a la fuerza en la cara 2 en el sentido 1. La fuerza 1,2 será la fuerza en la cara 1 en el sentido 2. Las fuerzas que van a trabajar en cortante, ¿de qué sería igual? 1, 3, 3 serán las fuerzas en la cara 1 en el sentido 3. Y la cortante 2, 3 será la fuerza en la cara 1 y en el sentido 3. Nos damos cuenta que primero, el primer índice es la cara en donde se aplica la fuerza y el segundo índice, el índice es el sentido. Y esto se cumple solamente en lo que son fuerzas. En momentos vamos a ver que se tiene una variación. Entonces, si venimos acá, la fuerza F11 está aplicada en la cara, digamos, perpendicular al eje 1, la cara 1, y en el sentido 1, Entonces tenemos las fuerzas en este sentido, F11. Las fuerzas F22 aplicadas en la cara 2. La cara 2 es perpendicular al eje 2 y en el sentido 2 tenemos F22. ¿Qué otra fuerza? La F21, por ejemplo. Y bueno, si tienen la F11 positivo, tendrán la F11 en el otro sentido, es por compatibilidad de fuerzas. Tenemos la F21, que igual por compatibilidad de fuerzas, la F21 es igual a la F12. Tenemos la compatibilidad. Si verificamos, la fuerza 2,1 será la fuerza en la cara 2, y hemos indicado que la cara 2 es perpendicular al eje 2 y en el sentido 1. En el sentido 1 tenemos acá entonces estas fuerzas, F21, F12. De igual manera el F12 será en la cara, puede ser esta o si no esta, la fuerza es en la cara 1 y en el sentido 2. Vamos a ver las fuerzas cortantes. Tenemos que la fuerza cortante, la fuerza en la cara 2, tenemos en la cara 2, que vemos que está de morado, que vamos a volver a indicarla, la fuerza en la cara 2, pero en el sentido 3. Tenemos entonces las fuerzas cortantes en el sentido 3. La fuerza 1,3. La fuerza 1,3 será la fuerza cortante en la cara 1, que nuevamente la marco, y en el sentido 3, la fuerza 1,3. Entonces, con solamente conocer los ejes de orientación del elemento, ya sea shell, plate o membrana, fácilmente nosotros interpretamos cuáles son las fuerzas de membrana o las fuerzas cortantes que nos entrega el programa. Y si nosotros queremos, por ejemplo, trabajar con fuerzas membranas en el sentido 1, que estarían en esta ubicación, simplemente nos fijamos en los ejes coordenados o en los ejes locales del elemento y fácilmente indicamos que se tratan de las fuerzas 1,1. Empezamos a integrarlas, como hemos visto en la anterior explicación, y ya tenemos la fuerza total para el diseño en ese elemento o cuando se reúnen varios elementos finitos. Esto es en el caso de fuerzas. Vamos a ver en el caso de momentos.
En el caso de momentos, ¿de qué manera uno revisa fácilmente? Tenemos, por ejemplo, el M11. Será el momento en la cara 1, pero a diferencia de las fuerzas, el sentido de giro cambia. Por ejemplo, este acá, el momento sería en la cara 1, pero que hace girar, bueno, vamos a poner que hace girar al eje 2. Es al revés. En cambio, en las fuerzas era momento en la cara 1, fuerza en la cara 1. Bueno, esto indicaba la cara y en el mismo eje. El momento 2-2 será el momento en la cara 2 que hace girar en el sentido o en el eje local 1. Vamos a visualizar, por ejemplo, el eje M11 o el momento 1-1 es el momento aplicado en la cara 1 transversal al eje 1 y que hace girar alrededor del eje 2, o sea, en el sentido del eje 2. Tendríamos el momento en este sentido. Si nosotros tuviéramos esta base empotrada, estaría haciendo girar, o digamos como si se estuviera enrollando el elemento. De igual manera, el momento 2-2 es el momento aplicado en la cara 2, pero en el que hace girar el sentido 1. O sea, el sentido es al revés de lo que indica la letra o el número. De igual manera tendremos un momento en este sentido que igual si tuviéramos empotrado el otro extremo es como si estuviéramos enrollando el elemento. ¿Qué otros momentos tenemos? Por ejemplo, el momento 1-2. Sin ver de qué manera están orientados, simplemente podemos colocar directamente 1-2 será el momento en la cara 1 que hace girar en el sentido del eje 1, sin ver el dibujo, nada más. Es fácil de darse cuenta. Al final vamos a analizarlo. Momento en la cara sería 2 que hace girar en el eje 2. A ver, momento 1-2, momento en la cara 1. Estamos hablando de estos momentos que hace girar en el sentido 1. Tenemos son momentos a torsión. Estamos hablando de estos momentos. El otro momento 2-1 sería este de acá. El momento 2-1 igual el momento en la cara 2 que hace girar en el sentido 2. Tenemos entonces igual un momento torsor en este sentido. Son torques. Y de igual manera podemos visualizar los otros momentos. Tenemos entonces los momentos que producen flexión. Anteriormente habíamos visto las fuerzas cortantes y las fuerzas de membrana o fuerzas axiales, y estas acá que son los momentos que producen torsión. Con esto que se ha explicado, vamos a proceder a ver cómo tomamos los resultados de la cimentación del SEI para hacer el diseño de los elementos. Estamos entonces en el SAFE. Como queremos trabajar, bueno, antes de eso vamos a revisar nuevamente
los ejes del elemento. Como ya habíamos indicado previamente, en el save el color rojo indica el eje local 1, el color verde 2 y el 3 estaría estaría saliendo de la pantalla. Vamos a tener entonces, nuevamente dibujo la columna de 80 por 80. Vamos a proceder a calcular el acero de aflexión de la zapata en el sentido X. Como ya hemos indicado, vamos a tener que integrar teniendo el primer punto punto 1, tendré el punto 2 al medio de la columna, tendré el punto 3, tendré el punto 4 y tendré el punto 5. Voy a hallar los momentos que me entrega el programa en cada punto. Voy a hallar el promedio entre cada elemento finito multiplicado por la distancia o el lado del elemento finito, y voy a tener los momentos de diseño. Ahora, ¿cuál es el momento que yo necesito para calcular en el sentido X? Tenemos en el sentido X. Yo necesito el momento a flexión que hace que se enrolle, digamos, si yo tomo como este lado fijo, necesito el momento que me genere en este sentido, que me genere la deformación de la losa en este sentido. Ahora, ¿qué momento es este? De acuerdo a lo que hemos visto anteriormente, si tenemos que el eje es 1, eje 2, tendré el momento en la cara 1, y como tengo que hacerlo girar alrededor del eje 2, tendré momento 1, 1. Cuando yo calcule en el sentido Y, bueno, esto es para el sentido X. En el sentido Y voy a tener los momentos en la cara transversal al eje 2, que será esta de acá. Tendré entonces el momento 2 y que me haga girar alrededor del eje 1. Entonces momento 2, 2. Digamos de una manera entonces rápida, vamos a sacar los valores en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3, en el punto 4, en el punto 5. Vamos a integrarlos y vamos a tener un solo momento, el de diseño, y vamos a compararlo con el momento de diseño que usa el save. Voy a pedirle entonces al programa que me muestre el momento 1, 1, que es para la combinación de la combinación de cargas. Bien, voy a apoyarme en una hoja de cálculo. Vamos a trabajar con los momentos. En el punto 1, 2, 3, 4, 5. Estos serán los momentos del save. Voy a tener acá los momentos promedios. Los momentos promedios serán con la fórmula promedio del Excel, promedio entre 1 y 2. El siguiente será entre 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5. Veo que se está tomándolo bien.
Ahora tendré acá el momento de diseño. El momento de diseño, como ya hemos indicado, voy a tener acá la longitud del elemento finito, que en este caso es 1 metro. Si ustedes trabajan con 50 centímetros o en otras unidades, deben de ser unidades congruentes. En nuestro caso estamos trabajando con toneladas, vamos a trabajar con toneladas metro. Entonces, toneladas metro, esto tengo 1 metro. Los momentos de diseño serán los momentos de promedio por la longitud del elemento finito. Voy a repetir la fórmula, verifico en uno de ellos y tendré entonces el momento final. El momento final será la sumatoria de los momentos de diseño. Como hemos indicado entonces en los pasos previos, como solamente vamos a tener acá un punto, segundo punto, al medio de la columna otro punto, tenemos los 5 puntos. Entonces los mismos 5 puntos en el Excel. Tenemos los 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5. El promedio de ambos momentos, tendremos solamente 4 promedios, y el promedio por la longitud tendremos los momentos de diseño, y luego al último tenemos la sumatoria. Vamos a llenar entonces nuestros datos. Venimos al Save. La grilla con la que yo he trabajado para que me ayude me va a indicar los puntos exactos de las intersecciones. Tendré entonces el punto 1 es igual a 14.26 toneladas metro sobre metro. Si ustedes se dan cuenta, las unidades es lo que les indicaba, que siempre cuando se trata de elementos tridimensionales, elementos, área, llamémosle, siempre nos entregan las unidades, en este caso toneladas metro sobre metro. De igual manera, si fueran fuerzas, nos entraría en toneladas sobre metro. Entonces no es que son unidades en rigidez o esfuerzos. De igual manera, si fueran esfuerzos, nos entregaría toneladas metro cuadrado sobre metro. Es por eso que tenemos que multiplicarle por la longitud del elemento finito para tener las unidades para el diseño o las unidades con las que vamos a trabajar. Entonces el primer punto es 14.26. Llenamos nuestro cuadro 14.26. El siguiente punto, bajamos y tenemos la intersección 19.12. 19.12. Al medio de la columna 42.26. 42.26. El punto 4 tendremos acá 18.78. El punto 5 será el punto final, 14.53. Tenemos un total entonces de 94.56 toneladas metro. Ya tenemos entonces el primer valor para el diseño a la cara de la columna, y lo único que ingresaríamos es en una hoja de cálculo las dimensiones que hemos indicado, simulando como si fuera una losa en voladizo o una viga en voladizo, y hacer el diseño, cuánto se necesita para el momento máximo. Como ya se indicó también en algunos pasos en la parte del taller, a veces no solamente se toma toda esta porción de la losa, sino según los criterios de diseño se pueden tomar una losa central y 2 losas a los costados.
ya que los esfuerzos a veces varían, son mayores en el centro que a los costados. Eso ya depende de cómo ustedes lo tomen y de acuerdo a eso usan las franjas de diseño. Vamos a verificar este valor que hemos calculado nosotros, podríamos decir manualmente, con los valores que el SAFE entrega para el diseño. Nos venimos acá que nos entregue las fuerzas en las franjas de diseño. Seleccionamos que nos entregue los momentos, aplicamos y vemos que nos entrega el momento en toneladas metro. Al borde de la columna tenemos que es 105,001 toneladas metro. Nosotros hemos calculado 94. Esto ya se debe a variaciones que el SAFE integra pues de una manera más correcta. Nosotros solamente estamos haciendo un proceso manual para poder interpretar el resultado que entrega. De igual manera podemos indicarle que nos muestre en el sentido Y. En este caso tenemos que la cortante máxima es de 90,63. Si nosotros realizamos el proceso que hemos hecho para usar la hoja de cálculo, nos saldrá también un valor más o menos cercano. Con estos valores entonces vamos a proceder a hacer el diseño. Entonces para el sentido X tendremos un momento de 105,01. En nuestra hoja de cálculo llenamos concreto de 210, el ancho va a ser de 4 metros, la altura total, en este caso vamos a ver con cuánto es la altura efectiva con la que está trabajando el programa. La distancia es de 0,09635. Tendremos entonces un peralte efectivo de 80 menos 9,635 centímetros, 70,365. Altura total 80. El peralte es 9,635. O el recubrimiento, el momento actuante, nuevamente le solicitamos las fuerzas 105,01 y nos entrega entonces fácilmente la cuantía mínima, la cuantía máxima y la cuantía de diseño y el refuerzo que se necesita. Necesitamos 45,66 centímetros cuadrados. Vamos a trabajar con fierros de 5 octavos. Fierro de 5 octavos. Con 24 fierros de 5 octavos tenemos 48 centímetros cuadrados. Entonces, y es superior al que necesitamos, entonces vamos a trabajar con 24 fierros de 5 octavos. Tenemos el espaciamiento. El espaciamiento para los 24 fierros es de 16,739. El espaciamiento a usar, en todo caso podemos trabajar con espaciamientos de 15 centímetros. Vamos a 15 centímetros, necesitaríamos 26 varillas. Ya es un poco superior, podemos ir jugando, pero el mínimo es para 24 varillas. Vamos a ver la cortante. Las fuerzas de cortante en la losa, tal como hemos visto anteriormente, según nuestro esquema, la fuerza de corte para una zapata se evalúa a una distancia
D de la columna, de la cara de la columna, una distancia D. En este caso D hemos visto que es casi 70 y pico centímetros. Entonces se evalúa de igual manera como hemos integrado las fuerzas en la hoja de Excel para la flexión, usando la fuerza cortante, que en nuestro caso sería las cortantes en la cara 1, esta es la cara 1, y en el sentido 3. Seleccionamos el 1, 3 y vamos a tener las fuerzas cortantes. De igual manera, entonces a una distancia de 70 sería más o menos también por acá, podemos ir integrándolas. Si nos damos cuenta, las unidades, como hemos indicado, siempre son sobre metros. Entonces, teniendo las fuerzas en cada punto, las cortantes en cada punto, podemos obtener el valor multiplicado por la distancia o por la longitud de los elementos finitos. Tendremos en valores solamente, en este caso, en toneladas. Como el proceso es similar, directamente vamos a pedirle al programa que nos entregue las cortantes para las franjas de diseño. Vemos que la cortante a una distancia D de la cara de la columna es más o menos, en el sentido X, 100.89 toneladas. Cuando nos entrega las fuerzas o los momentos de las franjas de diseño, ya nos entrega, digamos, ya el resultado integrado. Si nos damos cuenta, ya el resultado es 100.8953 toneladas fuerzas, ya no es toneladas sobre metros. Si verificamos la fuerza cortante total que resiste el concreto para estas dimensiones de la zapata es de 166 toneladas. Y vemos que la fuerza cortante actuante es de 100.89. Entonces estamos, digamos, estamos bien en el diseño al corte. Y en el otro sentido, lo que vamos a variar el momento actuante. Igual pedimos de las franjas de diseño los momentos. A la cara de la columna es de 90.63. 90.63. Vemos la cortante de diseño, los refuerzos por cuantía mínima. Podemos elegir con cuántas varillas trabajar, ya en cumplimiento de la CI. Vemos la fuerza cortante, bueno, que es similar porque son los mismos datos, de 166, y la fuerza actuante de corte en el sentido Y vamos a tener que es igual a 98, también por debajo de lo que resiste, debajo de la resistencia nominal del concreto. Hasta este punto entonces ya habríamos acabado con el diseño de esta zapata en particular. Podemos revisar el diseño que nos entrega el SAP o el SAFE. Vemos entonces el resultado del SAFE. En este caso, en el sentido X, nos indica que el acero inferior en el sentido X es de 24 varillas, en el sentido Y es de 22. Nuevamente le pedimos que nos lo diseñe, pero esta vez marcamos que nos considere las cuantías mínimas. Aplicar, cerramos y bueno, acá vemos que ya nos entrega que la cuantía mínima es de 33 y la cuantía mínima, bueno, en ambos sentidos es de 33 varillas. Lo mismo se puede corroborar con nuestra hoja de cálculo, ya que la cuantía mínima es de 5760. 5760 con aceros de 5 octavos tendremos más o menos pues con 30 varillas. La
las diferencias que se tienen entre el programa y las hojas de cálculo son a veces en unidades, o de qué manera se calculan las cuantías mínimas, las cuantías de diseño, pero siempre van a estar en ese orden. El siguiente paso será calcular una viga de cimentación. El armado de la zapata, podemos verla acá, es en la parte del taller que se les ha entregado en la guía de estudio. Tenemos entonces 31 varillas de 5 octavos a 13 centímetros en cada dirección. Entonces estaríamos usando algo así, 31 varillas, y tenemos el espaciamiento de 12.83, 3. Ya. Entonces es el diseño definitivo para esa zapata. Para el diseño de la viga, vamos a cerrar. En la hoja de cálculo que se les facilitó, se encuentra cómo realizar la comprobación del acero de refuerzo en vigas. Si ustedes han estado revisando la hoja, lo importante es obtener estos valores. Primeramente la ubicación o las estaciones que el programa toma, en este caso el SAFE. Tendremos, por ejemplo, a 0.4, 1 metro, 2 metros, 2 y picos, 3, 4, 4.92, 5.4. Por cada estación vamos a tener los momentos superiores en todas las estaciones y los momentos en el lado inferior. Una vez que nosotros obtengamos estos valores, simplemente nos vamos a la hoja, a la pestaña de diseño de vigas, llenamos todo lo que son los datos en blancos. Toda esta zona, la hoja de cálculo nos lo copia de la anterior hoja rápidamente. Ingresamos el dato de la resistencia del concreto, la fluencia del acero, el módulo de elasticidad del acero, el ancho de la sección, la altura de la sección. En nuestro caso, en las vigas de cimentaciones, estamos trabajando con 30 centímetros por 80. El recubrimiento al centroide de la varilla, vamos a tomarlo como 9 centímetros. La categoría para el diseño sísmico, según el capítulo 21 del ACI, tenemos que son tres categorías: el ordinario, intermedio y especial. Según la ubicación de nuestra localidad donde estamos haciendo el diseño, es de una categoría especial. El resto de valores el programa nos lo calcula automáticamente según el ACI. Nosotros vamos a tener momentos, pueden ser momentos negativos, momentos positivos en una sola sección. Eso dependiendo de la ubicación de la viga. Para cada sección de viga, según el ACI, se van a tener cuantías de diseño. Estas cuantías de diseño deben de ser menor o igual a valores cercanos, por ejemplo el 0.79 raíz de F'C sobre Fi, o 14.20 y tantos, no me acuerdo bien exactamente el valor, sobre Fi. Esa es la cuantía mínima del diseño. Entonces, si nuestra cuantía de diseño es menor a estos valores, vamos a trabajar solamente con las cuantías mínimas de diseño. Bueno, en lo que estamos trabajando, las cuantías mínimas. La única salvedad en donde no se aplica las cuantías mínimas es cuando nosotros trabajemos con los 4/3 de la
cuantía de diseño. Entonces tenemos dos opciones de elegir las cuantías. Entonces se tienen los dos factores. Se puede trabajar tanto con la cuantía mínima o si no suministrando los 4/3 de lo que se necesita de la cuantía de diseño. Digamos que esta cuantía es menor a la cuantía mínima. ¿Para qué? Para que tampoco se suministre mucho acero en la viga, porque a veces cuando uno tiene vigas muy grandes de mucha altura, con la cuantía mínima sale también un refuerzo que quizá la viga en su vida útil tampoco va a necesitar. Por eso que se diseña de la cuantía de diseño los 4/3, o sea, un 30%, un 33% más. Con ese criterio, entonces se deja de usar la cuantía mínima. Entonces esta tabla o esta hoja de cálculo está hecha con ese criterio. Vemos que en un momento tenemos los momentos superior, inferior. A cada uno se le calcula las cuantías de diseño con nuestras fórmulas de cuantía que hemos visto. Cuantía igual a F'C sobre Fi menos 1 menos la raíz cuadrada sobre 2 puntos y picos. Es la misma fórmula que se está usando. Calculamos el área de acero requerido, vemos la altura del bloque de Whitney, el valor de A, el valor de C, y de acuerdo a la resistencia o al esfuerzo máximo de la deformación del acero, teníamos que en el concreto el valor máximo es de 0.03. Cuando en el acero se llega a 0.005, se dice que está controlado por tracción o por tensión. Pasado este valor, se puede considerar como una viga doblemente armada que necesita el refuerzo en compresión. Es el valor que nos está indicando acá. Tenemos el diseño de las secciones controladas a tracción, tenemos la cuantía de diseño. Esta cuantía de diseño está tomando en cuenta el valor que les indiqué anteriormente. Estamos viendo, a ver, vamos a visualizar la parte de arriba. La cuantía mínima vemos que es 0.79 raíz de F'C sobre Fi, o si no 14.27 sobre el límite de fluencia al acero. Se escoge el valor máximo, en este caso para 210 es de 0.0034. Venimos acá, entonces vamos a ver cuál es el valor de la cuantía que vamos a elegir. Por diseño, a ver, nuevamente, la cuantía de diseño necesaria para, en este caso, vamos a ver, para menos 1.32 se necesita 0.00023, y para 12 y picos de toneladas metro necesito 0.00227, y hemos dicho que el valor de la cuantía mínima era 0.0034. Vemos que ambos valores están por debajo de la cuantía mínima. Pero según la norma, lo que nos indica es que para no usar la cuantía mínima podemos suministrar o podemos trabajar con una cuantía que sea 4/3 de la cuantía requerida de diseño. Entonces lo que nos da que para la cuantía de diseño, digamos, superior, es su valor de 0.00031, y para el acero inferior 0.0033. Nos damos cuenta que es menor a la cuantía de diseño.
Vemos entonces que estamos cumpliendo con la norma. En el siguiente paso vamos a ver el resumen. El resumen es simplemente, una vez que se tienen los diseños que hemos visto en los pasos previos, se tiene el resumen de la cuantía. Estos datos serían similares a cuando se tiene un pórtico ordinario. Para un pórtico ordinario. En el caso, según el requerimiento del capítulo 21 de la CI, cuando son pórticos especiales, lo que nos dice es que los valores en las caras de unión viga-columna del acero del momento, ya sea positivo, negativo, superior, en el otro extremo, digamos, el acero, ya sea inferior o superior, tiene que ser igual, en el caso de pórticos especiales, a un medio del momento en la otra fibra. En este caso, por ejemplo, si tenemos del momento positivo, el momento negativo va a tener que ser de esta forma. Igual el 0.246 va a ser igual a un medio del momento positivo. Esto en pórticos especiales del momento requerido para diseño. Y si se tuviera pórticos intermedios, sería un tercio. En pórticos intermedios. En pórticos ordinarios es el diseño común. En este caso, como se tiene una viga de cimentación, es que el valor máximo, el valor superior, nos está dando en la parte de abajo. O sea, el acero inferior es superior al superior. Y en la zona media, lo que nos indica la norma es que tiene que ser igual a un cuarto del valor del momento positivo o momento negativo en las caras del mayor de los momentos que estamos suministrando. En este caso de 6.4 o de 5 puntos y tantos, se escoge el mayor, y estas cuantías de donde nosotros tenemos 0 tienen que ser igual a un cuarto en pórticos especiales. Todo esto se encuentra en el ACI, en el capítulo 21. Se trabaja con un quinto, ya sea del momento positivo o momento negativo en las caras en pórticos intermedios. Nos damos cuenta que entonces en la parte central es de los momentos que estamos ingresando en el diseño, pero cuando se usa en las caras, ya sea el un tercio o un medio, es de los momentos de la cuantía, digamos, inicial, del momento actuante. Con estos criterios entonces se procede a realizar el diseño de cualquier viga. Lo importante es obtener, como ya les había indicado, la ubicación y los momentos, ya sea el superior o el inferior. En el caso del SAFE, seleccionamos, podemos indicarle que nos entregue los momentos, los mayores de la combinación 4. Seleccionamos la viga que queremos analizar. Venimos a que nos entregue las tablas. Seleccionamos solamente las de diseño, verificamos que sea solamente la selección y OK. En esta tabla de vigas de diseño, flexión y corte, tenemos entonces los valores para la viga y las locaciones y los momentos superior, en este caso con todo el diseño completo, y el momento inferior. Lo que yo tengo que hacer es pegar estos valores en mi hoja de cálculo para que se pueda trabajar. Si yo me doy cuenta,
en el save, como no tengo una manera de asignar quizá brazos rígidos, me está trabajando de eje a eje de columnas. Columna 1, columna 2, tengo la distancia total de 5.8. Lo que a mí me interesa es hallar los momentos máximos, pero en las caras. Será entonces a una locación de 0.4 y esta locación será de 5.4. Lo que voy a tener que hacer es entonces interpolar entre estos dos valores para un valor de 0.4, tanto para el positivo y para el negativo. De igual manera en el otro extremo, a 5.4. Cuando interpole estos valores, tendré los momentos de diseño en las caras para la viga. Si uso los valores a los ejes, voy a estar sobredimensionando el elemento. Entonces, una vez que tengo los valores interpolados, pego directamente la ubicación y los momentos. Y como ya indiqué, la hoja de cálculo me copia automáticamente todos los valores, ingreso solamente los que están en blanco, indico si quiero un pórtico especial, un pórtico intermedio. Si ustedes desean, pueden revisar todos los datos. Y luego paso a esta parte al diseño. Arreglo por refuerzo superior. Entonces voy a ver cuánto es el acero que quiero. Para este caso voy a trabajar quizá con 2 barras de número 4 que me hacen un aporte de acero de 2.58. Con 2.58 veo que las 3 primeras partes o los 3 primeros requerimientos de acero estoy cumpliéndolos. Entonces el programa me indica ok, ya no es necesario incrementar más acero. En el otro sentido, con 2 varillas de número 4 también tengo ok, entonces estoy cumpliendo los otros requerimientos. En el primer arreglo tengo la fila de acero faltante. En las 3 estaciones, a los intermedios, me falta todavía. En el primer caso 0.87, 2.13, 2.57. Para esto voy a tener un segundo arreglo de varillas, a las que voy a trabajar con una varilla de número 6. Entonces, con una varilla de número 6, que es a 2.84, cumplo con obtener entonces el requerimiento para el diseño de la viga. Para el acero, en este caso inferior, tengo el requerimiento en los extremos y en las zonas medias, con 2 varillas de número 4. Voy a cumplir entonces casi con el total del acero en la zona central. Entonces, con 2.58 es mayor a 1.57, estoy hasta pasado, si quisiera quizá un poco menos, pero ya casi 2 de número 4 es casi el común, el mínimo que se usa en armados de vigas, en este caso sistemas aporticados. Tal vez el requerimiento bajo que tenemos acá es porque no hemos considerado condiciones sísmicas. Si ustedes consideran casos sísmicos, de todas maneras se va a incrementar más. Habría que tener un arreglo con mayor varillas. Entonces el primer arreglo, tenemos 2 varillas de número 4 de extremo a extremo. Me va a faltar en la zona inicial y en la zona final 3.86 y 3.4. Voy a suministrar un acero de número 4 y número 5 en el segundo arreglo. Me va a faltar todavía 0.57. En todo caso
puedo suministrar directamente dos varillas número 5, 4 y eso hará que cumpla. Acá voy a tener que hacerle la corrección. Lo que tendría que hacer entonces es dos varillas de número 5 y bueno, ya tengo que ya no es necesario más área de acero. Paso al diseño al cortante. Según los criterios del capítulo 21, ingreso la barra longitudinal más pequeña, el área o el diámetro de los estribos, y me calcula automáticamente de acuerdo a las fórmulas que se indicó el espaciamiento. Yo le indico que tiene que ser a 10 centímetros o 100 milímetros. Luego me va a calcular que se requieren 16 estribos en la zona de confinamiento. También me calcula el espaciamiento fuera de la zona de confinamiento. Igual le indico cuánto debe ser. Entonces tengo el arreglo de lo que son los estribos. Este es en el caso del diseño en las vigas. El longitudinal, podemos ver que el SAFE nos entrega de esta manera. Arriba se requieren 0. Bueno, este está en metros. Vamos a cambiarle las unidades a tonelada centímetro. Requiero 2.0. En este caso no es como en el ETABS o en el SAP que nos entrega de acuerdo a las cuantías mínimas, sino lo que nos entrega es el requerimiento de diseño según los momentos o fuerzas actuantes. Voy a indicarle al programa que me entregue el refuerzo transversal. Me doy cuenta que es 0.0255 centímetros cuadrados sobre centímetros. Esta es la unidad, porque cuando uno usa un diseño al corte, siempre el requerimiento que nos dan es de esta manera: AB sobre S. En nuestras unidades sería centímetros cuadrados sobre centímetros. Requiere entonces 0.0255. Puedo ingresar directamente 0.0255. Le indico que quiero usar diámetros de 3 octavos y tengo la longitud, bueno, que es la longitud que voy a evaluar. La zona de confinamiento me pide que necesito 2.87 estribos. Yo solamente puedo indicarle que voy a trabajar con 3. O sea, según el cálculo, yo necesitaría solamente 3 estribos en todo en el metro 60, que es de la zona de confinamiento. Pero según el capítulo 21, yo tengo este requerimiento mínimo, que son 16 a 10 centímetros y resto a 20 con los que voy a trabajar. Lo único que puedo hacer es hacer el dibujo de las varillas. Veo que por cada estación cuánto es el acero que he suministrado y si aumenta en cada estación. Luego hago los cortes que según el ACI se tienen con longitudes de desarrollo, o si no también el otro corte es desde donde se necesita, tiene que ser a una distancia D, o bueno, en este caso la longitud de desarrollo sería en este otro lado. Eso, y ustedes pueden consultar cualquier otro libro de diseño de concreto. Bueno, puede ser la distancia D o 12 veces el diámetro de la barra desde el punto en que se necesita. Y luego vemos abajo digamos un plano típico de cómo se presenta la descripción o el acero de refuerzo en un plano. Tenemos las distancias de corte. Bueno, este de 1.48 no es común, es preferible jalarlo quizá un poco más acá y tener 1.45. Eso es ya a criterio de cada quien en el dibujo. Hemos visto entonces el diseño de las vigas
de cimentación. Vamos a ver también un poco de las vigas en los entrepisos. La hoja de cálculo que se les ha facilitado es una hoja de cálculo que trabaja más con los datos directamente del ETABS. Es por eso que se tiene para pegar un espacio en donde se indican las combinaciones de carga. En cambio, en el Save se puede pegar directamente. Vamos a cerrar el Save. Cargamos el modelo que hemos estado trabajando en el ETABS. Nos vamos a la planta 8 y vamos a proceder a hacer el diseño de la viga que estoy seleccionando. Combinaciones de carga, trabajo solamente con envolvente y diseño la sección. Me está trabajando en toneladas metro. Selecciono la sección y voy a indicarle que me muestre las tablas. Selecciono el diseño, solamente esas dos selecciones, y le doy clic en OK y otra vuelta OK. En la tabla de fuerzas de diseño en vigas me entrega los valores de las combinaciones. Veo que no solamente me entrega un solo valor, sino envolvente 1, envolvente 2, envolvente 3, 4, 5 hasta 8. Es la razón por la que la hoja se preparó en base al ETABS. Copiamos la tabla entera, nos vamos a la hoja de cálculo y pegamos directamente. Pegar. Bueno, en este caso voy a borrar lo que no me estoy necesitando. Tenemos lo que les indiqué entonces: envolvente 1, envolvente 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El número de combinaciones entonces indico que es 8, ya que a veces cuando se trabaja con fuerzas o con casos solo por gravedad, no son 8 combinaciones, son solamente 2 o 3 o 1. Acá ingresamos entonces el valor de combinaciones, en este caso 8. Estaciones es cuántas estaciones tiene dividido en este caso a la viga el programa. Podemos ver el envolvente envolvente el tipo 1, ¿cuántas estaciones tiene? 18. Y eso se va a repetir. Por ejemplo, para el envolvente 2 tendremos hasta 36. Y eso se repite hasta acabar las 8 combinaciones. Entonces, estaciones es 18. La fila de combinación es la fila donde empieza el envolvente. Si ustedes tienen, por ejemplo, la combinación 1, envolvente 2, pueden tener una combinación 3, envolvente, o combinación 4, la fila que ustedes han pegado va a ser un poco más extensa. Entonces lo que les está pidiendo es dónde está empezando este envolvente. En este caso el envolvente 1 está en la fila 5. Directamente ingresan la fila 5. A ver, me dice que está protegida. Como ya se les indicó, la clave es 1, 2, 3, 4, 5, 6. No se hizo con fines de que no editen la hoja de cálculo, sino que se le puso clave con la finalidad de que no se les borra que no se les borre las fórmulas. Filas de combinación entonces es en la fila 5 empieza. Lo que la hoja de cálculo va a calcularnos directamente son las combinaciones 1, 2, en este caso hasta la 8. Son las mismas, ustedes pueden verificar, ya se dan el afán. Esta hoja de cálculo se ha trabajado
solamente para usar hasta 50 estaciones. Eso tienen que tener en cuenta, no vayan a usar con más. Si tienen más estaciones, pueden editar la hoja de cálculo. Los datos son fáciles para copiar. Solamente se usan los datos en blanco, como ya se indicó. Entonces tenemos los datos automáticamente. Venimos a la hoja de cálculo del diseño de vigas. Vemos que los datos también se copian. Ingresamos las características de la viga: acero de 420, límite de fluencia de 4200, módulo de elasticidad, el ancho de la viga, la altura de la viga, recubrimiento, si es un pórtico especial, si es intermedio. El resto de datos los calcula automáticamente, y hemos indicado de qué manera se calcula. Acá vemos que, a diferencia del SAFE, el acero superior por momentos negativos es mayor al inferior. En una cimentación, digamos que es al revés. Como es un pórtico especial, el valor de 7.243 sería igual a un medio del momento actuante, o sea, del momento negativo, no de este 12, sino del momento que tenemos, digamos, del inicial, del que se necesita, del menos 26.57. El resto en los tramos intermedios es igual, como se les indicó, un quinto del momento que se está, digamos, con el que se está proveyendo, o se está dando área de cero. En este caso, como es momento especial, sería un cuarto. Si es un pórtico intermedio, sería un quinto. Entonces, de igual manera, lo que procedemos es a indicar cuánto es el acero necesario. En este caso, requerimos 4.95, que vamos a distribuirlo de largo a largo. 4.95, según nuestros datos, serían se podría cumplir también con uno de número 8, pero uno no, tiene que ser 2 varillas como mínimo. Pueden ser 4 de número 4, pero para que no haya muchas varillas, usamos las 2 varillas de 5 octavos más 1 de media. Esto simplemente ustedes lo copian, pegado especial, valores, y automáticamente tienen. Vemos que luego, para el segundo arreglo de varillas, con el acero faltante, vamos a suministrar con una varilla de 3 octavos más 1 de media. Cumplimos las otras 2 estaciones, nos faltan las otras 2 y seguimos dándole acero. Tenemos la opción para tener hasta 5 arreglos en varillas. En el otro extremo, de igual manera. De igual forma, para el acero inferior. Para el acero inferior, vamos a pasar 3 varillas de 5 octavos de largo a largo, y los que no nos faltan, vamos a trabajar con varillas de 1 de media y en el otro extremo de 5 octavos. Si ustedes desean verificar, vamos a ver, cambiamos de unidades, toneladas, centímetros. Hacemos con el botón derecho del mouse y vemos el acero requerido para el envolvente. Para el caso especial, ustedes pueden comprobar, el primero es 12.087, tenemos 12.088, y abajo es 7.243. La siguiente estación 9.337, 9.338, y abajo 704, 703. Entonces verifican y los datos son muy similares a lo que el ETABS nos entrega. En el caso por ejemplo, en la estación del 193.333,
en este lado nosotros tenemos un requerimiento de 5.94, pero el ETABS nos indica que es 5.92. Eso, ya como se explicó, es debido al cambio de unidades o en las fórmulas, al redondeo que usa el programa y que nosotros usamos en la hoja de cálculo. De igual manera, para el diseño al corte nos indica una zona de confinamiento. Indicamos la barra longitudinal más pequeña, la barra para estribo, y nos indica cuánto es en la zona de confinamiento la separación. Indicamos nosotros cuánto queremos usar, cuántas varillas son, y luego fuera de la zona de confinamiento. Tenemos entonces el arreglo de los estribos en toda la viga. Podemos verificar esto con el ETABS. El requerimiento de acero, digamos que en la primera estación es de 0.116 y en el otro extremo es de 0.144. Sería el requerimiento mayor. Entonces, dentro de la zona de confinamiento sería 0.144. Elegimos un estribo de 3 octavos. De igual manera tenemos el número de estribos, indicamos cuántos estribos vamos a usar, cuánto es el separamiento entre estribos que vamos a elegir fuera de la zona de confinamiento. La zona de confinamiento es de 1,40 m. Nos venimos al ETABS, entonces buscamos 1,40 m, entonces sí estaríamos hablando de estos valores, de 0.086 es el requerimiento. 0.086. En este caso yo tengo 0.069. Ustedes pueden elegir ese sea a criterio de cada uno. Entonces con 0.069 trabajo entonces la longitud, ingreso a la longitud total de la viga, 5,80 m. Eso para que la longitud se ingresa para que me calcule el requerimiento en toda esa longitud de viga, menos las longitudes de zona de confinamiento. Tengo el número 3, la longitud fuera de la zona de confinamiento. Necesito 21 estribos, el espaciamiento, y bueno, tengo la cantidad o el arreglo del estribo. Acá tengo un pequeño error en la hoja, voy a proceder a corregir. Desbloqueo. Si ustedes se dan cuenta, la longitud fuera de zona de confinamiento sería la longitud de la viga menos 2 veces la zona de confinamiento. Acá estoy considerando una sola vez la zona de confinamiento, entonces solamente le hacen esta corrección a la hoja, que es 2 por, entonces ya tenemos el espaciamiento entonces de estribos a usar será de 150, y de esta manera entonces hemos procedido a comprobar el diseño de la viga en el ETABS, tanto para flexión y para el corte. Ya en el AutoCAD también ustedes proceden a hacer el dibujo de acuerdo a la norma la ACI que indica de qué manera se hace el corte en varillas. Hasta acá entonces hemos acabado en la parte que corresponde al diseño de vigas y un poco a la comprobación de las zapatas y vigas de cimentación.